Nos volvimos a encontrar, querido hermano, para retomar esta formación que semanalmente estamos llevando a cabo sobre las virtudes. Lo cierto es que llevamos ya algunos meses dedicados a esto, pero en estas últimas semanas vamos redundando sobre la virtud de la caridad en concreto. Es decir, que estamos tratando de profundizar sobre todo en la virtud de la caridad. Dentro de algunas semanas iremos pasando al resto de las virtudes, pero ahora inicialmente es muy conveniente que nos reafirmemos bien, que entendamos bien la virtud de la caridad. Hoy vamos a hablar de ella en relación con su origen divino. Lo hemos dicho algunas veces de pasada, otras veces hemos insistido un poco más, pero hoy vamos a tratar de centrarnos en esto. El origen de la caridad está en Dios y no en el hombre. De esto podemos decir dos cosas. En primer lugar, que la virtud de la caridad no es natural ni puede adquirirse con actos puramente naturales, sino que es causada por regalo de Dios, por infusión divina. En segundo lugar, decimos que la medida con que Dios da o infunde la caridad en nuestros corazones no depende de la capacidad que nosotros tenemos para recibir, sino de las disposiciones del Espíritu Santo que da sus dones y regalos como quiere. Vamos a ir al primer paso. La virtud de la caridad no es natural al hombre ni puede adquirirse con actos puramente naturales, sino que es causada por regalo de Dios, por divina infusión. Tomemos como punto principal de apoyo la frase de San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo quinto, versículo quinto. Allí dice el apóstol, y es palabra de Dios: el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Insistamos, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es bien claro, San Pablo nos está queriendo decir que el origen de ese amor divino que está en nuestros corazones se encuentra en el Espíritu Santo que ha bajado del cielo hasta nosotros mismos. A consecuencia de su venida, entonces está la caridad, el amor divino en nuestros corazones. Si no hubiera sido enviado el Espíritu Santo sobre nosotros, sería imposible la caridad en nuestra propia vida. San Pablo habla entonces del amor recíproco con que Dios ama al hombre y el hombre ama a Dios. Es, por decirlo de alguna manera, la amistad de un amor mutuo. Dios nos ama y al amarnos, Él mismo viene, porque viene Dios, tercera persona de la Trinidad, Espíritu Santo, y estando en nosotros es que tenemos caridad. Y entonces es posible la amistad con Él, es posible amarle con el mismo amor que Él nos da previamente al venir a nosotros. Esto lo reitera aún más el magisterio de la Iglesia en dos concilios, el Concilio Segundo de Orange y el Concilio de Trento. El Segundo Concilio de Orange dice así: la fortaleza de los paganos la hace la mundana codicia, pero la fortaleza de los cristianos viene de la caridad de Dios, que se ha derramado en nuestros corazones no por el albedrío de la voluntad, que es nuestro, sino por el Espíritu Santo que se nos dio. Hay que hacer esta comparación para poder caer en la cuenta de lo que estamos hablando. La Iglesia en ese concilio segundo de Orange dice claramente que lo que mueve al pagano es la codicia
mundana, la codicia de las cosas de este mundo. Está queriendo decir que las cosas en este mundo se mueven por deseo de poseer, de alcanzar objetivos materiales, y esto es obvio. Para alguien que no tiene fe, para alguien que es pagano, pues todo se mueve al simple ritmo de poseer una casa, poseer un vehículo, hacer un viaje, tener una ropa, adquirir un perfume, conseguir no sé qué experiencias. Esta es la mundana codicia que afirma la Iglesia en esta cita. Entonces, esto es el motor que lo mueve todo en el mundo. Pero para nosotros los católicos, aun cuando estemos en el mundo, no es esto lo que nos mueve o lo que nos debiera de mover. Toma esta consideración. Lo que a nosotros nos mueve es la caridad de Dios, es decir, Dios que viene a nosotros derramándose en nuestros corazones, y entonces al estar en nosotros hay caridad, y esa caridad es el motor que a nosotros nos mueve. Dicho más claramente, los católicos hacemos o debiéramos de hacer las cosas por caridad, por Dios, porque le amamos, y todo cuanto hacemos es por amor a Él. No solo el acudir a misa, no solo el confesarnos, no solo el rezar, no solo el ofrecer penitencia o limosna, todo en nuestra vida, el acudir al puesto de trabajo, el luchar por la propia familia, el mantener relaciones sanas y estables con los demás, el ser buenos ciudadanos, el luchar por cumplir los mandamientos, todo, absolutamente todo, se mueve no por la humana codicia, por la mundana codicia de la cual habla la Iglesia, sino por la caridad de Dios, es decir, por ese Dios que ya tenemos en nosotros, porque se ha derramado en nosotros por el bautismo, y por Él es por quien nosotros hacemos todo. No tiene sentido hacerlo de otra forma. Vamos ahora a recordar lo que nos dice Trento en relación con esto. Si alguno dijere que los hombres se justifican o por la sola imputación de la justicia de Cristo, o por la remisión de los pecados, excluida la gracia y caridad que se difunde en sus corazones por el Espíritu Santo, sea anatema. Quiere decir esto, querido hermano, que nosotros no nos salvamos, dicho oficialmente por la Iglesia en Trento, no nos justificamos solo porque Cristo haya hecho la remisión de los pecados en la cruz, sino porque también Él, esto es lo que está queriendo decir la Iglesia, también Él nos ha enviado la gracia, nos ha infundido el Espíritu Santo y con él la misma gracia divina, y entonces está en nosotros la caridad. Cristo no solo padeció y murió por nosotros, sino que además, después de resucitado, envió desde el Padre el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual nosotros también somos justificados, también nos santificamos. Necesitamos no solo entonces la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sino que necesitamos el envío del Espíritu Santo y su presencia en nuestros corazones para que pueda darse esa santidad, esa justificación que Dios ha querido y que nosotros estamos buscando y necesitamos. Esto que decimos, vamos a razonarlo con expresión de Santo Tomás de Aquino. El santo dice textualmente: lo que sobrepasa la capacidad de la naturaleza no puede ser natural ni adquirirse por fuerzas naturales. Esto es una obviedad. Santo Tomás de Aquino, ante todo, pone en juego la razón humana. Algo que es más grande que la capacidad natural no puede ser natural ni buscarse por medios naturales. La caridad no es algo natural entonces, porque sobrepasa lo que naturalmente pueda ser un ser humano. Entonces no es natural, ni se puede buscar con medios naturales. ¿Cuáles son los medios naturales? Yo quiero una silla, me pongo a trabajar, ahorro dinero y compro una silla. Esos son medios naturales, pero porque una persona trabaje o ahorre mucho caudal económico, no va a comprar nunca la caridad.
porque la caridad ni se compra ni se vende, porque no es natural, excede las fuerzas de la naturaleza y por tanto tampoco se puede adquirir con las mismas fuerzas naturales. Sigue diciendo Santo Tomás, porque el efecto natural no puede trascender su causa, es decir, que algo sobrenatural no puede tener origen a lo natural, porque lo excede, lo sobrepasa. Sigue el santo, por lo cual no podemos tener la caridad naturalmente ni adquirirla por las fuerzas naturales. Es decir, nadie nace con la caridad. Nadie. Nace con la capacidad de ver, con la capacidad de andar, con la capacidad, pasado el tiempo, de hablar, con muchas capacidades naturales, pero nunca con la capacidad de amar según la caridad. Es imposible porque excede sus mismas capacidades. El santo termina diciendo: no podemos tener la caridad naturalmente ni adquirirla por las fuerzas naturales, sino por la infusión del Espíritu Santo. Te sigo insistiendo, si no es porque Dios ha querido darte, regalarte la virtud de la caridad, tú no pudieras tenerla de ninguna manera. Es algo sobrenatural, te excede. Es como si tú pretendieses volar, no tienes esa capacidad. No tienes capacidad de amar según la caridad si Dios no te lo concede. Entonces es un regalo divino. Dejamos ya esto bien asentado. La caridad tiene un origen sobrenatural, excede todo tipo de capacidades naturales. Demos entonces un segundo paso. La medida con que Dios infunde la caridad en nuestros corazones no depende de la capacidad de la naturaleza o de las disposiciones naturales del que recibe, sino sólo de la voluntad del Espíritu Santo, que reparte sus dones como quiere. Voy a repetirlo para tratar de asentarlo en nuestra mente y razonarlo bien. La medida con que Dios infunde la caridad en nuestros corazones no depende de la capacidad de la naturaleza o de las disposiciones naturales del que recibe, sino sólo de la voluntad del Espíritu Santo, que reparte sus dones como quiere. Bendito sea Dios que esto es así, porque imagínate que Dios, al regalarte la caridad, te la diera en la medida en la que tú tienes capacidad de recibir. Si tú y yo y todos los seres creados somos menos que un átomo, somos minúsculos en comparación con la infinitud inabarcable de Dios. Entonces, bendito sea que no solo nos regala la caridad, que es lo primero que hemos dicho, el origen de la caridad está en Dios, que Él quiere regalarla, sino ahora en segundo lugar decimos, no solo la regala, sino la regala según su medida, no según nosotros que recibimos, sino según Él, que es quien la está dando. Vamos ahora nuevamente a apoyarnos en la Sagrada Escritura, concretamente en dos citas. En primer lugar, citemos el capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en su versículo 7. Allí dice el apóstol: a cada uno de nosotros ha sido dada la gracia según la medida de Cristo. En la primera carta que el mismo apóstol San Pablo escribe a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, afirma así: todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu, que distribuye a cada uno según Él quiere. Bien, y pudiéramos seguir citando cartas y cartas de San Pablo en donde esto lo subraya hasta la infinitud. Nos dice que según la medida de Cristo, ese regalo que se nos da, además se nos dice a cada uno se distribuye según Él quiere. Está según su querer y según su medida, la medida del mismo Cristo nuestro Señor.
Esto lo remarca el mismo Concilio de Trento en una de sus afirmaciones, donde dice que nos llamamos y somos justos al recibir en nosotros cada uno su propia justicia, la de Dios, según la medida en que el Espíritu Santo la reparte a cada uno como quiere y según la propia disposición y cooperación de cada uno. Bien, entonces aquí ya con Trento añadimos algo más. Cierto es que es un regalo de Dios que se da según la medida de Dios, la medida de Cristo, tal y como Él quiere, pero fíjate lo que añade Trento y es dogma de fe según la propia disposición y cooperación de cada uno. Es verdad que Dios no hace depender el regalo que da de nuestras capacidades, porque si lo hiciera depender, entonces prácticamente no nos daría nada, porque somos tan pequeños, pero sí que Dios pide nuestra cooperación y nuestras disposiciones de colaboración. Y aquí hay un problema porque aun cuando Dios lo regala, la caridad regalada, y la da infinitamente, porque la da según su medida, sigo repitiendo lo dicho, nos pide nuestra disposición y cooperación generosa. Al cooperar con Dios, lo principal es decirle, Señor, pues ya ves tú, soy más pequeño que una hormiga en comparación contigo, pero yo quiero colaborar. Entonces, Señor, ayúdame. Yo acepto las pruebas que envíes a mi vida, yo acepto los retos que me vayas pidiendo, yo acepto el día a día con lo que tú quieres o con lo que tú permites en ese día a día para yo colaborar con esa gracia de la caridad que tú estás dando a mi corazón. Esto, si lo quitamos, entonces estamos quitando la conexión con el mismo Dios. Básicamente porque Dios no puede hacer las cosas sin tu colaboración, porque Dios te quiere libre, porque Dios te quiere trabajando libremente en cada una de tus tareas. Es verdad, dándotelo Él todo, porque Él te está dando lo más grande. No solamente te ha dado la vida, sino que después de darte la vida, con el bautismo y la gracia de Dios, su gracia te da, te infunde la virtud de la caridad. Ya Él te lo ha dado todo. Esto es más que evidente, pero a pesar de darte todo, pues bueno, ten en cuenta que Dios te está diciendo, yo te lo doy todo, pero colabora tú conmigo. Santo Tomás de Aquino vuelve a razonar esto y es de gran ayuda. Dice el santo, porque la caridad sobrepasa infinitamente la proporción de la naturaleza humana, no puede depender de ninguna virtud natural, sino de la sola gracia del Espíritu Santo que la infunde. Si recuerdas, en semanas anteriores y en otras ocasiones que nos hemos visto, hemos afirmado que no existe la caridad en nosotros si de nosotros se va la gracia de Dios. Es decir, que en un pagano no existe la virtud de la caridad. Pueden existir las virtudes naturales, la laboriosidad, la amabilidad, la honradez, la fidelidad, todas las virtudes naturales. Puede existir un altruismo, hacer las cosas con altruismo, generosidad en favor de los demás, pero nunca caridad. Esto que decimos de los paganos, hay que decirlo exactamente de los católicos, de los bautizados, pero que viven en pecado mortal. Un bautizado que vive en pecado mortal, aunque es hijo de Dios, y eso no se pierde nunca, el bautismo imprime carácter, dice el catecismo, afirma dogmáticamente la Iglesia, aunque nunca deja de ser hijo de Dios, si es un hijo de Dios que está en pecado mortal, está enemistado con Dios, no está en su gracia, no estando en su gracia, para los efectos de la vida de la caridad, es igual que un pagano, no le reporta nada en relación con esa vida de la caridad. Entonces la caridad depende directamente de si estamos o no estamos en gracia. Dicho de otra manera, que eso es estar en gracia, estar en amistad conectados con Dios o
desconectados de Él, porque vivimos enemistados con Él. Eso es vivir en pecado mortal. Entonces la caridad depende directamente de vivir o no vivir en la gracia de Dios, pero no depende de las virtudes naturales. Es decir, que no es requisito imprescindible el que una persona viva la virtud de la laboriosidad para que pueda tener la caridad, porque la laboriosidad es una virtud natural y la caridad es una virtud sobrenatural. Ser una persona laboriosa ayuda a vivir la virtud de la caridad, ayuda, pero no esforzarse tanto en las virtudes naturales no quita de nuestro corazón la virtud de la caridad. Es verdad que la entorpece, porque todas las virtudes se viven de forma unánime, es decir, conjuntadas unas con otras. No se trata de enemistarlas entre ellas, porque no pueden vivir enemistadas, sino como compañeras que caminan juntas. Pero, insisto con Santo Tomás de Aquino, la virtud de la caridad depende directamente de la gracia de Dios, porque es Dios quien la da y en Dios se apoya siempre. Si Dios se quita, porque la persona regresa al pecado mortal por algún acto malo que haya cometido contra cualquiera de los 10 mandamientos, entonces pierde la virtud de la caridad hasta que se confiese. No pasa esto si la persona pues no es laboriosa o con el resto de las virtudes. Termino con el último razonamiento que hace Santo Tomás de Aquino. El Espíritu Santo, dice el santo, el Espíritu Santo da a cada uno según su capacidad. Está citando Santo Tomás de Aquino el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo en su versículo 15. El Espíritu Santo da a cada uno según su capacidad. Y continúa diciendo Santo Tomás, porque Él da gracias actuales al alma, produciendo disposición sobrenatural, correspondiente al grado de caridad que luego quiere infundirle según su libre voluntad. En estas frases, aunque te parezcan extrañas, está cifrada toda tu vida. No quiero decir toda tu vida cuando haces cosas grandísimas, no, toda tu vida en el día a día, valga la redundancia, porque no se puede ni siquiera respirar, acostarse, levantarse de la cama, soportar horas de trabajo, vivir en familia, llevar vida social, buscar objetivos en la vida, naturales o sobrenaturales, sin esto que está diciendo Santo Tomás de Aquino. Te lo voy a repetir y vamos a desgranarlo un poco y con esto terminamos. El Espíritu Santo da gracias actuales al alma, produciendo disposición sobrenatural. Repito, el Espíritu Santo da gracias actuales al alma, produciendo disposición sobrenatural. Entonces, esto que tenemos tan olvidado los católicos, el Espíritu Santo no solo vino a nosotros en el bautismo, no solamente vino en el momento de nuestra confirmación, no solamente viene en cada uno de los sacramentos, cuando los sacerdotes nos consagramos, cuando un hombre y una mujer contraen santo matrimonio, cuando una persona se confiesa, cuando alguien recibe la extrema unción. No solo en esos sacramentos, sino que constantemente, si la persona está en gracia de Dios, es decir, si no ha caído en pecado mortal, como decía antes, el Espíritu Santo le da constantemente lo que llama el catecismo gracias actuales. ¿Qué son gracias actuales? Lo que te conceden disposiciones sobrenaturales. Vamos a decirlo a la agiana, de una forma que nos podamos entender. Amanece y hay que levantarse, despertar, salir de la cama porque hay un nuevo día y hay que trabajar, pero la persona no tiene ganas de levantarse, tiene un ataque de pereza. Pues bien, el Espíritu Santo, si esa persona está en gracia, recibe lo que se conocen como gracias actuales, es decir, el Espíritu Santo en ese momento le está dando una disposición sobrenatural a esa persona. Esa persona de por sí no le apetece ni de lejos levantarse de la cama, estar alistándose para luego ir 8 horas a trabajar.
El Espíritu Santo le da la disposición sobrenatural de levantarse. Si la persona no se levanta por sí misma porque le apetezca, se levanta de la cama, va y cumple con su trabajo por disposición sobrenatural que el mismo Espíritu Santo le da. Lo mismo digamos, gracias actuales para soportar problemas en la familia, para luchar contra problemas del trabajo, para tener la soltura suficiente para interactuar con los demás, con todos los problemas y cosas que se van gestionando todos los días. Por eso te decía, esto es tan básico que es como el respirar del alma. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros y constantemente no nos diera gracia tras gracia actual, la que necesitamos ahora, después la que necesitamos después y luego la que necesitamos luego, ¿qué disposición sobrenatural íbamos a tener nosotros para soportar tantos tropezones en la vida? Y mira cómo termina Santo Tomás de Aquino. Correspondiente esas gracias actuales que generan disposiciones sobrenaturales en cada persona son correspondientes al grado de caridad que luego quiere infundir según su libre voluntad. Esto es hermosísimo, porque no solamente te da la capacidad con las gracias actuales para soportar con disposición sobrenatural lo que tienes que luchar a cada momento, sino que eso no solo te hace superar obstáculos que tú solo no podrías, sino que te concede el tener las manos bien abiertas para recibir la gracia que a renglón seguido te va a regalar. Una gracia que cada vez va en aumento, porque el Espíritu Santo es como una fuerza motora infinita que dentro va estirando las paredes de tu corazón. Un corazón que es muy pequeño, pero Él lo va estirando con esas gracias actuales, generando cada vez disposiciones sobrenaturales más grandes. Es como una persona que no ha hecho nunca deporte, no puede ni caminar 1 metro. Pero la persona a base de caminar y cada vez más, lo que no podía 1 metro, al final termina caminando 10 kilómetros. Pues bien, la persona que todo se le hace un mundo es porque no se deja llevar por Dios. Cuando una persona poco a poco va recibiendo las gracias actuales que el Espíritu Santo le va dando, entonces va generando disposiciones sobrenaturales y entonces el Espíritu Santo le va dando capacidad para hacer mucho más. ¿Cómo voy a soportar yo que mi marido sea tan serio? ¿Cómo voy a soportar yo que mi mujer se queje tanto? ¿Cómo voy a soportar yo a tantos clientes en el trabajo que son tan impertinentes? Recibe las gracias actuales que te da a cada momento el Espíritu Santo. Deja que tu corazón genere disposiciones sobrenaturales. No te hagas un mundo pensando que todo lo tienes que hacer tú, porque lo único que tienes que hacer es dejarte llevar por el Espíritu Santo. Y luego, entonces, como el corazón se va estirando como un chicle, cada vez vas a poder vivir más la virtud de la caridad. Depende de Dios, no depende de ti. No te mires el ombligo. El importante no eres tú, el importante es Dios. Bendito sea Él. Te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te et maneat semper. Amén.